en las Escrituras, Primera de Corintios 2. ¿Me dicen con un amén cuando lo tengan, hermanos? Primera de Corintios 2, y vamos a leer del 9 al 12. Del 9 al 12 vamos a leer. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén, hermanos. Amén. Vamos a leer, vamos a orar ahí en nuestro lugar, hermanos, para poner este tiempo en las manos del Señor, de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora ponemos delante de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que nos bendigas, Dios, con tu palabra, Dios, que tu palabra se encarne en nuestro corazón, que tu palabra, Padre mío, Señor, en nosotros se vuelva una realidad, mi Señor, para que nosotros aprendamos a vivirla, Señor, a comprenderla, Padre mío, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos dé el discernimiento, Señor, el entendimiento de poder comprender las Escrituras, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Prepara cada corazón, Señor, que ha de recibir tu palabra, Señor, y que esa palabra caiga en tierra fértil, Padre eterno, Dios. Muchas gracias, Padre mío, Señor. Gracias, Padre eterno, Dios. En el nombre de Jesús, amén, Señor Jesús. Amén, hermanos. Amén. Bueno, el tema de hoy, hermano, es todo comienza en el nuevo nacimiento. Si hay algo que nosotros tenemos que comprender, hermanos, como cristianos, es de que hay un punto cero en cuanto nosotros tenemos un encuentro con Cristo hacia adelante. Dice la palabra del Señor que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, y que tenemos que comprender, hermanos, que nosotros necesitamos el Espíritu Santo de Dios para poder comprender las verdades ocultas de Dios. Y como nos decía la palabra, esas verdades que nadie había escuchado en algún momento, que no se imaginaron que habían de venir, el Señor ha venido a revelárnoslas a través de las Escrituras. Amén, hermanos. Porque es necesario, hermanos, nacer de nuevo, y que cuando se da el nuevo nacimiento, hermanos, es cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Fíjate, algo de lo que yo escribí aquí, hermanos, es esto. Sabemos que hay diferentes propósitos importantes del por qué nacer de nuevo. Unos de ellos son el poder entrar en el reino de Dios, como le dijo Jesús a Nicodemo cuando le dijo: Señor, ¿cómo puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le decía a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Y cuando le dice es necesario nacer de nuevo, es porque necesitábamos, hermano, ese nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, para nosotros ser parte del pueblo de Dios y poder tener acceso al reino de Dios. Otra cosa que nosotros sabemos que necesitamos el Espíritu Santo es disfrutar de sus bendiciones. No podemos disfrutar de las bendiciones de Dios, hermanos, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios. No podemos nosotros disfrutar de la protección de Dios si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Dice otra cosa, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? Para vivir en los frutos del Espíritu Santo. O sea, si hay algo que, si yo quiero que mi vida sea transformada, y yo empezar a dar esos frutos del Espíritu que dice que son amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso, hermanos, para que yo lo pueda vivir, necesito el nuevo nacimiento, necesito el Espíritu Santo, porque todo eso viene como de parte de la nueva naturaleza que se genera en mí, y que es de parte de Dios. Amén. Para ser regenerado es otra de las cosas por las cuales yo necesito el Espíritu Santo. Yo necesito el Espíritu de Dios, hermanos, porque necesito ser regenerado, ser transformado de lo más interior de mi ser, y eso solamente viene cuando el Espíritu Santo viene a mi vida. Y otro de ellos, y ahorita vamos a ver, los vamos a especificar nada más en un solo punto, hermanos. Esas son algunas de las cosas. Dice, uno de los puntos que quiero tocar en este momento, hermano, es para poder comprender la voluntad de Dios en mi vida como hijo de Dios. O sea,
¿Por qué necesito el Espíritu Santo? Primeramente para yo poder comprender la palabra del Señor, el plan de Dios para mi vida. Ahí en 1 Corintios 2:9, si gustas volver a leerlo, ahí me vas siguiendo con tu mirada. Dice la palabra del Señor: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y yo hago una pregunta en este momento: ¿cuántos de los que estamos aquí amamos al Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir: Señor, yo te amo? Señor, yo estoy aquí porque te amo. Pues todas estas cosas, hermano, que estuvieron escondidas de los sabios, que estuvieron escondidas de todo ojo en la antigüedad, hermano, son las que Dios nos ha venido a revelar a nosotros a través de la palabra del Señor. Como dice la palabra, cosas que ojo no vio. Esas cosas, hermano, que están ocultas y que solamente Dios nos las revela a través del Espíritu, eso es lo que nosotros vamos a poder ver, y es por lo cual yo necesito el Espíritu Santo de Dios. Fíjense en ese versículo de 9, en traducción lenguaje actual, ¿cómo lo dice? Como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. O sea, para todos aquellos que lo amamos al Señor. El versículo 10 dice la palabra del Señor: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es a través del Espíritu, hermanos, que Dios nos revela las cosas ocultas de Él. Fíjense en Efesios 3:5 lo que dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién dice la palabra del Señor? Por el Espíritu. En el 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, por medio del Espíritu Santo revelado a nuestro espíritu, hermanos, a través de la palabra del Señor. En el 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén, hermanos. Vamos a Hechos 9. Fíjense, vamos a ver en Hechos 9 un ejemplo. 9, 17, y vamos a leer 17 al 22. Y aquí vamos a ver un ejemplo en la vida de Pablo, hermanos, que en ese tiempo era Saulo de Tarso, como lo llama la palabra del Señor. Del 17 al 22, hermano, vamos a leer. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vamos a leer el 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y el 22 dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y aquí nos damos cuenta en este ejemplo, hermano, en la vida de Pablo, de Saulo, cómo Saulo venía persiguiendo a la iglesia, cómo era que Saulo venía, de hecho él fue uno de los testigos cuando mataron al primer mártir, que fue el que fue Esteban, y cómo es de que él consentía que apedrearan a Esteban, y Esteban estaba predicando el Evangelio, estaba predicando la palabra del Señor. Y cómo es de que Pablo venía con esas amenazas persiguiendo a los discípulos, y cómo es de que en su trayecto hacia donde iba a ir hacia ellos, cómo es de que Jesús se le aparece en el camino, y cómo es de que en ese momento su vida es transformada. Pablo recibe el Espíritu Santo de Dios,
Y cuando recibe el Espíritu Santo de Dios, Saulo, aquí esta vez se llamaba Saulo, dice que recibe la revelación de Jesús, de la palabra de Dios, y comprende el camino de Dios. Tan es así que hasta confundía en las sinagogas a los fariseos. Y cómo es de que llegaba y con ímpetu, dice que predicaba la palabra del Señor con valentía ante todos los que tenía enfrente. Y entonces confundía a los demás, porque confundía del lado de los cristianos como diciendo, bueno, este no era el que nos perseguía. Y también confundía a los fariseos porque decían, no era este que venía con cartas para llevárselos a Jerusalén. Entonces vemos cómo la confusión que hubo en ese tiempo en la vida de Saulo ante los demás. Pero ¿qué fue lo que hizo la diferencia en ese momento, hermanos? Fue de que el Espíritu Santo entró en él. Si el Espíritu Santo de Dios no hubiera venido en la vida de Pablo, Pablo no hubiera conocido el Evangelio, no hubiera conocido las buenas nuevas. Pero el Espíritu Santo que había en él, esa nueva regeneración, ese nuevo nacimiento, fue lo que hizo que Pablo tomara ese camino diferente, porque él iba en una trayectoria de muerte en su vida, de juicio para su vida. Porque Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces Saulo estaba atacando a la iglesia sin darse cuenta que estaba atacando al mismo Dios, a Jesús. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo iba en camino de muerte, pese a que sabía toda la ley, pese a que fue un fariseo de fariseos, pese a que fue uno instruido ante los pies de Gamaliel, pese a que traía todo lo que traía detrás de él, toda la fama y todos los estudios, sabía la ley al derecho y al revés. Pese a todo eso, él no tenía claridad con respecto a quién era Jesús. Y en la ley viene Jesús, y él no tenía claridad quién era Jesús. No tuvo nunca claridad qué era lo que estaba predicando Esteban cuando él estaba consintiendo a que lo apedrearan. Porque dice que pusieron las ropas a sus pies, y él consentía cuando mataron a Esteban, el primer mártir. Pero en ese momento él no podía comprender, a pesar de que Esteban les dio toda una cátedra de lo que era el Evangelio, desde los patriarcas hasta ese momento de Jesús, les dio una cátedra completita, un recorrido. Cuando tú buscas esa historia en los Hechos, esa parte, te das cuenta cómo Esteban les da palabra. Aún así, Saulo no pudo comprenderlo, pese a que era una persona inteligente, sabia, capaz en lo intelectual. ¿Cuándo comenzó a comprender la palabra Saulo? Cuando tuvo ese encuentro con Cristo. Amén. Cuando Jesús tocó su vida, cuando Jesús habló, dice que él cayó delante de Dios. Cuando fue llevado a la ciudad, oraron por él, recibe el Espíritu Santo, y en ese momento empieza a predicar un evangelio diferente, empieza a predicar un camino diferente a lo que él venía viviendo. ¿Te das cuenta? Porque él venía predicando la ley, él venía viviendo bajo la ley y decía, solo la ley nos salva, como todo fariseo. Pero cuando viene y conoce a Jesús, empieza a predicar el evangelio correcto, el camino correcto, y basándose de la ley y de todo, les empieza a explicar lo que es el evangelio de salvación. Y aquí nada más es un ejemplo en la vida de Saulo, cómo cambia, cómo es transformado en él, cómo es que necesitamos, hermanos, el Espíritu Santo de Dios para poder comprender las cosas ocultas de parte del Señor, cosas que no cualquiera puede mirar allá afuera. Si tú sales en este momento a predicar el evangelio, dice la palabra del Señor que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, para él son locura. Entonces sales a predicar el evangelio y le dices que el arrebatamiento ya va a ser pronto, les hablas del evangelio de salvación, de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, y muchos te toman de a loco, muchos lo aceptan, muchos no, y aquellos que se van y te dicen, tú eres un fanático. Es lo mismo que hacía Pablo en sus tiempos antes de conocer a Cristo. Así actuaba, y así actuábamos muchos de nosotros, ¿no? Veíamos a aquel que iba con la Biblia bajo el brazo y lo veíamos como fanático, lo veíamos como religioso, y le hacíamos hasta burla, ¿no? Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, ahora ya nos toca cargar una Biblia, ahora predicamos el evangelio de salvación, y así como para nosotros era locura, para ahora los que les predicamos, para muchos de ellos es locura también. No lo comprenden, no comprenden que Jesús ya viene pronto, que estamos viviendo los principios de dolores, no comprenden muchas cosas de estos tiempos. Nomás se amedrentan, ven los poderes, los gobiernos, cómo están tomando ciertas decisiones que de repente vienen a afectar a la humanidad, ven los desastres naturales, y nada más en su corazón se preguntan por qué pasará todo esto, y ellos se buscan a sus dioses, se encomiendan a sus dioses, hacen sus ritos. Pero nosotros tenemos la verdad, hermanos, del evangelio, la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos revela
para que tengamos paz en el corazón y saber que todo esto que está pasando es necesario que pase. Amén, hermanos. Entonces vemos ahí en la vida de Pablo, hermanos, cómo Pablo, después de tener un encuentro con Cristo, después que recibe el Espíritu Santo, es un ejemplo vivo, así como cada uno de nosotros, hermano, que llevamos una vida, una trayectoria, como Cristo viene en el camino y nos encuentra y nos cambia la trayectoria y te dice: tú ibas por camino de muerte, ahora has conocido porque recibiste el Espíritu Santo, porque naciste de nuevo, porque fuiste regenerado, ahora ya entiendes para dónde es el camino hacia el cielo. Y ahora nos toca a nosotros traer a otros para llevarlos allá. Nosotros somos llevarles el Evangelio de salvación como un día nosotros lo pudimos recibir. Amén, hermanos. Amén. Dice, pero fíjense en 14, de ahí de segunda de Corintios 9, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, hermanos, necesitamos el Espíritu Santo de Dios para poder comprender la palabra del Señor. Traducción en lenguaje actual de ese versículo, hermano, nos dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas, porque no tienen el Espíritu de Dios. Así de sencillo, hermanos. Es como aquella persona que te encuentras y que de repente dice: es que yo no puedo comprender las Escrituras, es que por más que intento cambiar no puedo. Pero muchas veces puede ser que no pueda, hermano, porque a lo mejor no ha nacido de nuevo, no ha recibido el Espíritu de Dios, porque eso solamente nos lo da Dios, hermano, nos lo da Dios. O sea, y es misericordia de Dios que nos permite estar aquí, para que en cualquier momento nosotros clamando a Dios, Dios pueda darnos ese bautismo del Espíritu Santo. Dice, aquí podemos ver que es imposible querer comprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida si su Espíritu Santo no está en mí. Algunas cosas que no podría comprender si el Espíritu Santo no está en mí, hermanos, puede ser una de ellas, que puede ser que no voy a poder comprender ese mensaje de salvación. No lo podría comprender yo. ¿Hasta qué grado ese mensaje de salvación tiene tanta importancia, hermano? ¿Por qué Jesús dio la vida en la cruz del Calvario? ¿Por qué necesito bautizarme? ¿Por qué necesito congregarme? ¿Por qué necesito amar a mi hermano? ¿Por qué necesito soportar el agravio cuando me agrede mi hermano? ¿Por qué necesito sujetarme a los pastores? ¿Por qué necesito tener reverencia hacia su palabra y hacia Dios? ¿Por qué necesito hacer todo lo que hacemos como cristianos? Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, difícilmente vamos a poder comprender esas cosas. Difícilmente nos vamos a congregar, difícilmente vamos a ir a predicar la palabra de Dios, difícilmente daremos testimonio vivo en nosotros, que son los frutos del Espíritu Santo: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Difícilmente vamos a hacer que esos frutos puedan reflejar esa vida de Cristo en nosotros, porque si hay algo que evangeliza más allá a veces que las palabras, no más allá, tiene que llevar un balance, es nuestro testimonio. Con nuestro testimonio damos a entender a los demás que la vida de Cristo es real. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio es cuando les damos la libertad de que ellos puedan recibir el Espíritu Santo de Dios, porque el Evangelio, predicar el Evangelio es poder para que la persona que lo crea pueda clamar a Dios y decir: Señor, te necesito. Y Dios traiga libertad a su vida, lo saque de las tinieblas para ponerlo en el reino de la luz y pueda hacerlo libre de todo aquello que tiene en su vida. Amén, hermanos. Pues es importante eso en nuestras vidas. Vamos a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16 dice la palabra del Señor, hermanos: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y aquí en estas dos citas bíblicas, hermanos, nos habla acerca de la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas, y que nosotros, en el momento que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, hermano, nos hacemos el templo del Espíritu Santo de Dios, que Dios habita en nosotros. Jesús decía un día: hoy estoy entre vosotros, pero no dentro de mucho tiempo yo estaré en vosotros. O sea, ahorita estoy con ustedes, al lado de ustedes, pero en poco tiempo voy a estar en ustedes. Y Jesús está en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Entonces, y esto se vuelve una realidad, ¿cuándo, hermanos?
cuando recibo el Espíritu de Dios, cuando nazco de nuevo. Y ahorita vamos a ver esa parte. Ahorita vimos el punto que tiene que ver con por qué es necesario que yo nazca de nuevo, por qué es necesario que yo tenga el Espíritu Santo. Bueno, es necesario para tener revelación de la vida nueva de Cristo. El punto número 2, hermano, es cuál es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. O sea, una vez que entendí que es necesario que yo tenga el Espíritu Santo de Dios, ¿cuál es la obra que el Espíritu Santo hace en mí? ¿Qué es lo que hace en mí cuando yo lo acepto en mi corazón a Jesús? Y el primer punto de esto, hermano, es que primeramente nos convence de pecado, nos convence de juicio y nos convence de justicia. Vamos a buscar Juan 16:7. En Juan 16:7 dice la palabra del Señor, hermanos: pero yo os digo la verdad. Aquí está hablando Jesús. Os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré. ¿Nos damos cuenta? En el 8 dice la palabra del Señor: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, que fue lo que pasó en nuestras vidas cuando nosotros lo conocimos, ¿no? Él nos convenció de pecado, hermanos. Porque antes, por más que iban algunos tal vez alcohólicos anónimos, otros iban y se paraban ante el sacerdote, otros iban a los psicólogos, pero ninguno de todos ellos te podría convencer de que tú estabas mal. El que nos vino a convencer de que estábamos fue el Espíritu de Dios a través de la palabra del Señor, que nos vino a decir la situación espiritual que teníamos, el lugar espiritual en el cual estábamos y la esclavitud a la cual nosotros pertenecíamos. Porque la Biblia siempre habla de dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. En el reino de las tinieblas reina Satanás, y en el reino de la luz gobierna Jesucristo, Dios. Entonces, cuando nosotros no estamos de este lado, es porque estamos de este lado. Y nosotros nacemos espiritualmente muertos. Tan es así que cuando nacemos en pecado y estamos de este lado. Y cuando nosotros en medio decimos: el Señor, viene el Señor y toca nuestras vidas, Él nos traslada del reino de las tinieblas a su reino. Y es cuando empieza a hacer esa transformación de la que nos habla. A ver, hermanos, fíjense, dice: y cuando Él venga, nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Hechos 2:37, hermanos, vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Se acuerdan aquella vez cuando Pedro, ¿no?, comenzó a predicar el Evangelio? Y fíjate, ya una vez que les predicó en aquel tiempo allá en Jerusalén, fíjense lo que dice en el 37. Al oír esto, o sea, al oír la gente, cuando Pedro les hablaba del Evangelio, fíjense, al oír la gente esto, dice la palabra del Señor, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En ese momento, hermanos, el Espíritu de Dios, la palabra que les predicó Pedro, en ese momento los estaba convenciendo de justicia y de juicio y de pecado. Los contristó el Espíritu Santo. Tan es así que se compungieron en su corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora, ¿qué hacemos? Ya nos dimos cuenta de esto, de que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y Pedro les dice en el 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Nos damos cuenta? Este es un ejemplo, hermanos, de cómo cuando tenemos un encuentro con Cristo, que nos confronta a Dios con el Evangelio, cómo es de que en nosotros hace la obra, hermanos. Y ahí es cuando una de las cosas que hace el Espíritu del Espíritu Santo en nosotros, una de las obras, es que nos convence de pecado. Y ahí es cuando comienza el punto cero en nuestras vidas. Un antes de Cristo y un después de Cristo, y emprender un camino, hermanos, que ese camino va a durar por toda la eternidad. No nada más aquí en la tierra, sino aparte de eso, trasciende a vida eterna. Eso es la promesa de Dios. Y todo comienza en el momento de que nos predican el Evangelio y nos arrepentimos y empezamos a seguir las reglas, lo que son los mandamientos del Señor. Que aquí Pedro se los dejó bien claro, que dice que arrepentíos, arrepiéntete de tus pecados. Es el primer punto, es el primer paso. ¿Qué voy a hacer? Ya me di cuenta de mis pecados, ya me di cuenta que le fallé a mi esposa, ya me di cuenta que le fallé a mis hijos, ya me di cuenta que he pecado contra Dios. ¿Qué hago? Arrepiéntete de tus pecados, nada más.
Eso es todo. Arrepiéntete. El sacrificio que Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él ya derramó su sangre en la cruz. Él ya nos dio acceso. Él ya abrió la puerta para que entremos al reino de los cielos. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme. Y después, como arrepentimiento y como algo simbólico, me bautizo. Que el bautismo quiere decir muerte. Cuando estamos en el agua para bautizarnos, quiere decir cuando nos emergen en el agua, nos sumergen, es muerte, y cuando me levantan es resurrección. Y es algo simbólico, hermanos, que estamos dando testimonio que ahora nuestra vida ha muerto para el mundo, pero ahora nuestra vida resucita para Cristo. Y ya ahí me comprometo a vivir una vida cada día comprometido a la palabra del Señor, a las verdades del Evangelio, y caminar, a tratar de caminar lo más que pueda dentro de la voluntad del Señor. Eso es lo que me dice la palabra del Señor. Y fíjense, eso es el primer punto de cuál es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. El punto número 2, hermano, de es que nos renueva y nos regenera. Vamos a Tito 3:5. Tito 3:5 dice la palabra del Señor: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Y aquí me dice cuando yo me voy al original de regeneración, hermanos, lo que es del griego, dice palingenesia, quiere decir esa palabra regeneración, de ahí la extrajeron, y quiere decir renacimiento. O sea que aquí cuando me habla de la regeneración, hermano, en mi corazón, me está hablando de un renacimiento, de un nacer de nuevo. Fíjate, y esto tiene que ver con algo, un estado espiritual. Figurativamente, renovación en el espíritu. Específicamente, restauración de corazón y regeneración. ¿Nos damos cuenta? Es un cambio, una transformación en nuestro ser, en nosotros, hermano, que nosotros en ese momento sufrimos esa regeneración. Es lo que quiere decir con regeneración, cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo. Entonces dice aquí en Tito que nos salvó el Señor, no por obras. Sabemos que no es por obras que somos salvos, sino que dice que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia. Amén. Solo por su misericordia, hermanos. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, eso es otro punto. El otro tiene que ver con que sella al creyente después de haber oído y creído en el mensaje. O sea, viene a ser un sello en nosotros, hermanos. Un sello espiritual que Dios pone. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y pasa esto se hace una realidad en nuestras vidas, hermano, es como Dios que pone un sello. Dice, ya es de mi propiedad, ya nadie lo puede tocar. Ya Satanás, tus demonios y todo ya no pueden tocarlo, porque ya es parte, es de mi propiedad, es mío. Ya me pertenece, yo pagué en la cruz del Calvario el precio por él, por su alma, por su libertad. Él ya no está atado al pecado, ya no está atado a un mundo de pecado, de maldad, de muerte. Ahora ya lo saqué de ahí y lo trasladé de parte de mis hijos, de mi reino, y le he puesto un sello para que donde quiera que ande en todo este mundo, tú sepas que es de mi propiedad y no lo puedes tocar. Fíjense, vamos a ver unos versículos que hablan acerca de ese sello. Vamos a Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Nos damos cuenta? Es una de las obras que hace el Espíritu Santo en nosotros, es que nos sella. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando Jesús lo prometió, cuando dijo, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga. Y el Consolador es el Espíritu Santo. Entonces es la promesa que Jesús nos hizo. No nos dejó solos, nos dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu, una de las funciones que tiene, uno de sus ministerios en nuestras vidas, es que nos sella, nos aparta para el Señor. En traducción lenguaje actual, este versículo, hermano, dice: ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Eso es lo que Dios viene a hacer en nuestras vidas, hermano. En traducción lenguaje actual, Efesios 4:30, hermanos, dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello. Aquí nos está diciendo, no hagan que se ponga triste, pero nos viene a confirmar una vez más
que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, en nosotros, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Y sabemos que cuando ese día llega, hermano, es cuando sea el día del arrebatamiento, porque en ese momento dice la palabra del Señor, los muertos en Cristo volverán de sus tumbas y los que vivimos en las nubes los alcanzaremos, hermano. Entonces, en ese momento es el sello del Espíritu Santo que tenemos para que en ese momento nos reconozca y seamos levantados al cielo. Amén. Amén. Fíjense, el 4 nos revela las cosas de Dios. Una de la obra del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, es que nos revela las cosas de Dios. En 1 de Corintios 2:10 dice la palabra del Señor: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y lo que el Espíritu escudriña de Dios, hermano, es lo que Dios nos revela a nuestro corazón. A través del Espíritu nosotros podemos comprender que Jesús es Dios. A través del Espíritu de Dios podemos comprender que yo soy hijo de Dios, que Dios es mi Padre. A través del Espíritu yo puedo comprender que tengo esperanza, que he sido sellado. Entonces eso es lo que viene a hacer el Espíritu en nosotros, hermano, que nos revela las cosas de Dios. Amén. En el 5, hermanos, dice que nos guarda sin caída. Aquí es cuando decimos, nosotros creemos, hermanos, que una vez que Dios nos salva, que nos da ese nuevo nacimiento, hermanos, aún como hijo de Dios, si tú caes, Dios tiene el poder para volverte a levantar. Y nos lo confirma en este versículo que dice en Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, Él nos guarda, hermano. Él nos cuida para no perdernos. Él nos cuida hasta el día que nosotros seamos levantados en Dios. Dice que el número 6 nos levanta de la muerte, hermanos. Fíjense en Romanos 8:11. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu que aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también va a vivificar, hermano, nuestro cuerpo también, mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo va a vivificar nuestros cuerpos, hermano, y el Espíritu Santo es el que va a hacer que se haga la obra de que nosotros resucitemos de los muertos. Si en aquel día, en el arrebatamiento, ya hemos fallecido, el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra de resucitarnos y llevarnos a la presencia de Dios. Amén, hermanos. Y por último de esos puntos, hermanos, es que también recibimos poder. En Hechos 1:8, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Hechos 1:8. Y nos damos cuenta aquí, hermano, en estos, cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hechos 1:8 dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, hermano. Y vamos a dar nomás un pequeño repaso nomás a los puntos. Primeramente decimos que la obra del Espíritu Santo en nosotros, hermano, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos renueva y nos regenera, nos sella, nos revela las cosas de Dios, nos guarda sin caída, nos levanta de la muerte y nos da poder para predicar el Evangelio, poder para poner a los demonios bajo nuestros pies, poder para resucitar los muertos, nos da poder para hablar con valentía, porque dice que nos da denuedo, ¿no? Hubo un tiempo en la iglesia cuando decían: Señor, danos denuedo, y dicen que el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y tuvieron ese denuedo, esa valentía para ir y predicar el Evangelio. Y lo predicaban con valentía, hermano. Entonces aquí nos damos cuenta la obra del Espíritu Santo en nosotros. Primer punto, nos dimos cuenta cuál es la importancia que tiene el que yo tenga el Espíritu para que yo pueda comprender las Escrituras. En el segundo punto, cuál es la obra del Espíritu Santo que hace en mi vida. Y el tercer punto, ahorita vamos a ver cómo puedo recibir el Espíritu Santo, hermanos. Y fíjense allá en Efesios 1:13, a ver si quieren buscarlo. Efesios 1:13.
para ver un ejemplo, hermanos, un ejemplo más cercano en la palabra del Señor, cómo es que recibieron en este tiempo el Espíritu Santo, cómo es que lo recibimos nosotros. Efesios 1:13 dice la palabra del Señor. Perdón, hermanos, déjame buscarlo, porque aquí no lo confesa. No, sí, ya lo tengo acá arriba. Efesios 1:13, acá lo tengo arriba. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y fíjense aquí lo que dice, habiendo oído. O sea, oído con nuestros oídos, hermanos, la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. El evangelio, hermanos, sabemos que tiene que ver con la vida de Jesús. Todo lo que estuvo predicando tuvo que ver con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, pero también tiene que ver con la muerte, con la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ese, hermano, es el evangelio de salvación. Ese es el evangelio de las buenas nuevas. Ese es el evangelio que dice la palabra aquí, que lo escucharon, lo oyeron, el evangelio. Y después de que lo escucharon, lo oyeron, el evangelio dice, y habiendo creído en él. O sea, después de eso, si te das cuenta, hermano, aquí van 3 pasos. Primero, habiéndolo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación. Haber oído la palabra del evangelio. Y después, habiendo creído en él. Y después dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, si nos damos cuenta, hermano, aquí nos está dando la clave de cómo nosotros podemos recibir el Espíritu Santo. ¿Qué viene primero? Escuchar la palabra de Dios. Escuchar el evangelio. Después de que escuchamos el evangelio es creer en el evangelio. Y después de creer en el evangelio, hermanos, viene el Espíritu Santo y nos sella. Y entonces cuando ya se hace el nuevo nacimiento en nosotros, hermano, cada uno de nosotros nacemos de nuevo en ese momento. Fíjate, y habiendo creído en él, fuisteis, fíjate, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y todo esto, hermanos, es gratuito. Es la gracia de Dios en nosotros. Es gratis, hermano. Por el amor y la misericordia de Dios, no tiene precio lo que hizo Dios. Por eso es que cuando vamos y predicamos el evangelio, lo hacemos con todo el corazón, hermanos, porque sabemos que el evangelio tiene poder. Puede liberar a la persona a la que le predicamos el evangelio, así como un día nos liberó a nosotros. Un día tuvimos nosotros un encuentro con Cristo, un día escuchamos el evangelio de salvación, un día decidimos creer en el Señor, un día decidimos clamar y un día el Señor decidió darnos ese bautismo en el Espíritu Santo que viene como consecuencia, hermanos, de haber escuchado, creído en él, y viene el nuevo nacimiento en nosotros, hermanos. Y eso mismo se cumple también en otras personas cuando nosotros predicamos el evangelio de salvación, y se cumplió en cada uno de nosotros que estamos aquí. Juan, vamos a buscar Juan 3, del 2 al 6. Y ya nada más para terminar con eso. Juan 3, del 2 al 6. Y vamos a ver aquí nada más como ya ver las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo. Ya muchos de nosotros no lo sabemos, pero vamos a leer la palabra del Señor. 3, 2, 6. Dice la palabra del Señor: Este vino a Jesús de noche, ya que hablamos de Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En el 3 dice la palabra de Dios: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Nos damos cuenta? Y dice en el 4, Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí la palabra del Señor nos confirma que necesitamos el Espíritu Santo, que es donde recibimos el nuevo nacimiento para poder entrar al reino de los cielos. Amén, hermanos. Amén. Vamos, bueno, y aquí nacer, yo buscaba algunas palabras griegas que era lo que quería decir nacer. Dice que es una palabra, viene de la palabra hebrea genao, que es procrear, engendrar, dar a luz, nacer y concebir. Eso es lo que quiere decir la palabra cuando Jesús dice aquí: es necesario nacer de nuevo. Dice que en el original del griego, hermanos, quiere decir que es necesario que seas engendrado otra vez, que seas dado a luz, como cuando un bebé nace
desde el vientre de su madre, que es necesario nacer y que es necesario que vuelvas a ser concebido. Eso es lo que quiere decir esta palabra nacer del original. Y nuevo, hermanos, es la palabra anotzen, que quiere decir de arriba, de lo alto, de nuevo, desde su origen, desde el principio y volver a. Eso es lo que quiere decir, hermano, esto, nacer de nuevo. Es necesario que seamos engendrados otra vez de lo alto, y eso solamente es a través del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, hermanos. Entonces es lo que quiere decir del original. Vamos a ponernos de pie, hermanos, mientras la conclusión, te doy la conclusión. Si queremos, hermano, disfrutar de la vida nueva en Dios y todo lo que conlleva, necesitamos nacer de nuevo en el Espíritu. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta hora, Dios, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad, Dios, de alabarte, de glorificar tu nombre en este tiempo, de exaltarte, Padre mío, de aplaudirte, Padre mío, de exaltar tu nombre, Señor. Gracias, mi Señor Jesucristo, por la palabra que has dado a nuestro corazón, Señor, porque tu palabra es eterna, Señor. Tu palabra tiene poder, Señor. Tu palabra, Padre mío, es vida, Señor. Es vida, es el alimento, Dios, espiritual que nuestro espíritu necesita, Señor. Tu palabra nos da claridad, Señor. En tu palabra, Dios, tú nos declaras, Dios, los misterios ocultos que hay, Señor. Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra, Dios, por ese mensaje de salvación, por recordarme, mi Señor, que tú me has hecho nacer de nuevo, Señor, porque tú un día tocaste mi corazón, un día tocaste el corazón de mis hermanos, y si ya hay una persona que no te conoce, una persona que no ha nacido de nuevo, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, Dios, te rogamos, mi Señor, que tú traigas ese nuevo nacimiento, Señor. Intercedemos, Dios mío, Señor. Si ahí en tu lugar tú quieres recibir el nuevo nacimiento de Dios, dile al Señor, Señor, aquí está mi vida, Padre eterno, Señor. Aquí está mi corazón, Señor. Quiero, Padre mío, Señor. He escuchado tu mensaje de salvación, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de la vida pagana. Si la has vivido, dile, Señor, me arrepiento de toda la maldad que he hecho, Señor, porque he pecado contra el cielo. He pecado contra ti, Padre mío, Señor. En el nombre de Jesús, en tu lugar, dile, Señor, perdona mis pecados. Perdona la maldad de mi corazón, Señor. Perdóname, Padre mío, Señor. Dile, Señor, yo creo en tu evangelio. Yo creo en tu palabra. Yo creo que tú viniste, Señor, y moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y resucitaste al tercer día, y que estás sentado a la derecha del Padre, Señor, y que ahora, Señor, tú estás ahí, Señor, y derramaste tu sangre para perdonar mis pecados, mi Señor. Yo creo que tú me has dado ese perdón, Padre bendito, Señor. Ahí en tu lugar, dile, Señor, yo te pido que tú entres en mi corazón, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que hagas la obra de transformación, de regeneración en mi corazón, en mi interior, Señor. Yo necesito tu Espíritu Santo para comprender tu palabra. Necesito tu Espíritu Santo para poder entender tus caminos. Necesito tu Espíritu Santo para dar frutos del Espíritu, Señor. Una vida nueva, Señor, una vida entregada a ti, Señor. Si no tengo el Espíritu tuyo, Señor, yo no podría comprender las Escrituras, Dios, porque tu palabra dice, Señor, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Señor, ayúdame, Señor. Dame ese nuevo nacimiento, bautízame en el Espíritu Santo, Padre eterno, Señor. Ahí en tu lugar, dile, Señor, aquí está mi vida, Señor. Y si tú ya has nacido de nuevo, dile, Dios, gracias por este nuevo nacimiento. Gracias porque un día sellaste mi vida con ese sello espiritual eterno, Señor. Porque un día sellaste mi corazón, Señor, dándome acceso, Dios, a tu presencia, dándome acceso a tu reino, Señor. Porque un día me sellaste, Padre eterno, Señor, haciéndome tu hijo, tu hija, Padre mío, Señor, porque un día tú me diste ese nuevo nacimiento. Gracias, mi Señor. Aquí estoy, Señor. Quiero seguir adelante, quiero buscar tu rostro, quiero seguir, Padre mío, Señor, buscando tu presencia, mi Señor, hasta el día en el cual tú nos llames a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, ahí en tu lugar, dile, gracias, Padre eterno. Gracias por este tiempo, Padre mío. Gracias por tus misericordias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, Dios. Bendice nuestras vidas, mi Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares.
Bendice este tiempo, Señor. Llévanos con bien, Padre mío, Dios, y bendice lo que resta de semana en nuestras vidas, Señor, y tráenos con bien de regreso el domingo, Padre eterno, Dios. Muchas gracias, mi Dios poderoso, y sigue añadiendo a tu congregación, a tu iglesia, aquellos que han de ser salvos, mi Señor. Muchas gracias, Padre eterno. Gracias por este tiempo, mi Señor. Gracias, mi Dios poderoso, Señor Jesús, Dios. Amén, Padre mío, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Dios. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo, primero Dios, a las 8:30 de la mañana, hermanos. Dios los bendiga.